Recogiendo la espada, 2. El aire cambió. Los futuros aprendices que han estado atrapados en un horario apretado durante 4 meses para desarrollar la disciplina. Para ellos, era inimaginable que uno de ellos actuara así. Sin embargo, eso se desglosó. Eso también, de Brad Lloyd, quien siguió la guía mejor que nadie. ¿Brad Lloyd pidiendo duelo? Dijeron que podíamos balancearnos libremente, pero esto ¿no va a crear problemas? Todos los niños se pusieron rígidos. Y sus miradas se volvieron lentamente hacia un lado. Fue en la dirección del instructor Ahmed. ¿Qué haría en tal situación? Esto no se podía deshacer. Pero hay que detenerlo. Ahmed y Karaka pensaron al mismo tiempo. La razón por la que se les dio tiempo libre a los aprendices fue para lograr un ajuste gradual. Si los niños olvidan eso y actúan así, estaría creando problemas. Esto es especialmente cierto para los niños talentosos. Sin embargo, los instructores no pudieron rechazarlo por completo. Hubo 2 razones. Los ojos de Brad Lloyd que parecían ardientes. Y la espada de Irene Perere, que no se adivinaba. Esos 2 aspectos nublaban el juicio de los instructores. Fue cuando. Solo déjalos hacerlo. Maestro de escuela. Ian, el maestro de escuela de Crono, que apareció en el pasillo, habló con una cálida sonrisa. Los niños se sobresaltaron y Ahmed quedó perplejo. Sin embargo, Ian no era de los que cambiaban sus palabras. Está bien. Sé lo que le preocupa, pero a veces es necesario hacer una excepción. Y este es uno de esos momentos. Miró a Brad. Cuando recuperó la compostura, esperó con la cabeza gacha la respuesta. Pero Ian lo sabía. ¿Cómo es el chico que tiene enfrente? Podía decirlo sin siquiera hacer contacto visual. Para Brad, que siempre se contuvo, la tarea de hoy será excepcional. Quizás una oportunidad para liberarse. Crono ayuda a desarrollar el talento de los talentosos, y existían las reglas y los horarios para que los niños lograran ese objetivo sin problemas. No había necesidad de proteger a un niño que quería crecer. Ian asintió, miró a Brad Lloyd y miró al otro lado. Y se rió. Todavía no puedo leerlo. Con el tiempo que pasó en la escuela, debería ser totalmente normal para el entender lo que pensaban los niños. Negando con la cabeza, Ian gritó el nombre del chico. Irene Perere. Sí. El aprendiz Brad Lloyd te ha desafiado a un duelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo aceptarás? Irene guardó silencio. Todo el salón quedó en silencio. Cientos de ojos, incluidos todos los instructores y asistentes, se centraron en una persona. Fue una situación extraña para él. Pero no vaciló. Él respondió. Lo aceptaré. No la pequeña espada. Lo que Irene sostenía era una espada real en su mano. Desde el misterioso sueño, el niño nunca vaciló cuando sostenía una espada. Después de hablar, Irene miró a la otra persona. Y lentamente tomó una postura. Brad se estremeció. Sin retroceder, respiró hondo y levantó la espada. Una espada larga bien equilibrada hecha de madera, y la admiración fluyó mientras tomaba posición. Aunque no es tan bueno como Ilya Lindsay, quien provenía de una familia de espadachines, Brad también tenía un linaje maravilloso que no podía ser ignorado. Los niños se dieron cuenta de la brecha entre ellos y los mejor clasificados. Y ya predijeron el resultado del partido. Brad ganará. ¿Por qué un niño así querría batirse en duelo con Irene Perere? Ellos no lo sabían. No pudieron evitar pensar de esa manera. A sus ojos, el corte vertical de Irene no era nada extraordinario. Pero no todos tenían el mismo pensamiento. Judith y los instructores siguieron mirándolos sin emitir un juicio apresurado. En tales circunstancias, Ian habló con rostro solemne. Realizaremos el duelo entre el aprendiz Brad Lloyd e Irene Perere. Como observador, estoy informando de antemano que si el duelo se vuelve peligroso, interveniremos. ¿Estar de acuerdo? Sí. Sí. Los 2 chicos respondieron al mismo tiempo. Ian asintió y señaló el comienzo del duelo.
Brad miró a Irene con ojos ardientes e Irene con sus habituales ojos fríos. Y después de un rato. El resultado llegó mucho antes de lo que pensaban. Después de 2 horas de tiempo libre permitidas, el horario del aprendiz volvió a la normalidad. Los aprendices no tuvieron más remedio que volver a su apretada agenda. Naturalmente, el comienzo de un plan de estudios significaba una prueba. Al igual que Karaka hizo la prueba física en la admisión, los instructores observaron de cerca las habilidades de los aprendices. Postura, espaciamiento, movimiento, juicio, caminar y varios otros factores. Todos ellos fueron evaluados y clasificados. Se dividieron en 4 grupos según niveles similares. Ahmed, que lo había completado, habló con los aprendices que se reunieron en el pasillo. Ilya Lindsay, Brad Lloyd, entonces más aprendices pertenecen a la clase A y recibirán mi orientación. Los 10 primeros, incluidos Ilya, Brad y Judith. Se les daría un entrenamiento mucho más intenso que los demás. Sin embargo, nadie parecía molesto. Más bien, se regocijaron. El hecho de que estuvieran sufriendo significaba que se estaba reconociendo su competencia. Se merecían aún más. Definitivamente me convertiré en un aprendiz oficial. Seguiré aguantando. Me convertiré en el mejor espadachín. Un orgullo magnífico llenó los corazones de los estudiantes de la clase A. A continuación, Mark Woodruff, Alfred. Emilia Kiklan. Los 35 que han sido convocados serán de clase B. A partir de hoy estarás bajo la guía del nuevo instructor, Brandon Phillips. Aquí Brandon Phillips. Esperamos con interés trabajar con usted. Me aseguraré de enseñar algo memorable. Sí. Los futuros aprendices respondieron con alegría. Sus rostros también brillaban. No tan brillantes como la clase A, pero aún así estaban contentos. Además, tuvieron la oportunidad de ascender en la escalera dependiendo de cuánto aprendieron. Fue porque las filas nunca se quedaron quietas. Por eso, algunos de la clase B estaban más entusiasmados que los de la clase A. Maldición. Soy clase C. ¿Yo? ¿Hay algo mal? Aprobé primero a mitad de periodo. Por otro lado, los niños de la clase C parecían resentidos. Por supuesto que lo estaban. Se suponía que todos ellos tenían talento y talento. Ahora sabían que algunas personas podían volar por encima de las que pueden saltar, y entre ellas, estaban las que pueden volar por el cielo. Rápidamente se dieron cuenta de que tenían que superar a los superiores. Solo podrían sobrevivir si seguían luchando. ¿Enojado? Usted debería ser. Esforzarse más. Esfuérzate tanto que tu cuerpo se rinda. Para lograr los lugares como clase B y la evaluación final, debes trabajar duro para convertirte en aprendiz. ¿Lo entiendes? Sí. Fortalece tu resolución. Sí. Bonito. Espero que todos puedan pasar a las clases superiores en el futuro. Hoy será un descanso y a partir de mañana comenzarán las clases formales. Karaka terminó el discurso con una sonrisa. Pero los niños no sonrieron. Maldición. Bien, veamos. Nadie descansó. Los 50 niños de la clase C y menores fueron al tren después de la cena. Incluso después de que les dijeron que no podían sostener una espada, no querían ir a sus habitaciones. Al ver eso, algunos de los niños de menor rango en la clase B dirigieron su atención hacia eso. Se sentían inseguros. Por supuesto, la clase A y la clase B eran todas de alto rango, y no había forma de que los niños de la clase B pudieran ingresar repentinamente a la clase A. Lo que hizo que la tensión aumentara en toda la escuela. Al principio, como muy por detrás de ellos, había un posible aprendiz. ¿Qué? ¿La clase F tiene solo uno? ¿Cuál es el uso? No se supone que son solo 3 clases. Pero, debido a un chico que no sabe nada más que una espada, ¿la escuela decidió agregar otra clase? Bueno, debe ser. ¿Por qué diablos lo desafió Brad? ¿Quién sabe? La única de la clase F fue Irene Perere. Algunos niños lo cuestionaron. Lo que no pudieron entender fue que Irene perdió terriblemente el duelo.
Lo único que sabía era hacer un corte vertical. Aparte de eso, realmente no sabía nada. Eso fue completamente inesperado, incluso para los instructores. Y se creó la clase F, y Runtaral fue el instructor. Barra vertical. Y barra diagonal. No sabes nada más que esos dos. Incluso lo básico. Lo lamento. No hay necesidad de disculparse. Nadie hace todo bien desde el principio. Y también es frustrante. Entre los niños aquí, nunca ha habido un niño que ignorara tanto una espada antes que tú. ¿Para qué estás aquí? Runtaral levantó su espada. La gran espada era más grande que Irene. Cuando el impulso se dispersó, se creó una sensación de pesadez. Abrió la boca de nuevo. Una pregunta. Tú, que recogiste una espada mucho más tarde que los demás, ¿qué necesitas hacer para alcanzarlos? Pensando por un momento, Irene respondió. ¿Esfuerzo? No. Talento. Runtaral bajó su espada. Parecía que el viento se había cortado. El esfuerzo es importante. Como dijo Karaka, depende del individuo de cuánto esfuerzo se ponga, un aprendiz de clase C podría convertirse en un clase B, y de clase B en clase A y tal. Pero ese no es el caso para todos, especialmente para aquellos que están muy por detrás de los demás. Siguió blandiendo la espada. Movimientos potentes pero básicos, relativamente fáciles de aprender. Sin embargo, eso solo lo pueden decir aquellos que han estado usando una gran espada durante mucho tiempo. Si fueran principiantes como Irene, no sabrían cuánto tardarían. Para él, Runtaral le dio una tarea difícil. Una semana. En una semana, aprenda los conceptos básicos de la espada que acabo de mostrar. Si tiene éxito, lo transferiré a la clase C de inmediato. ¿Qué pasa si fallo? Nada cambia. Permaneces en la clase F y aprendes manejo de la espada. Sin embargo, Runtaral, que hizo un hueco, habló con una expresión seria. Si no tienes talento, sería mejor que salieras de la escuela con tus propios pies. La espada que llevaba colgada del hombro cayó al suelo. Y sus ojos miraron a los ojos del aprendiz. Irene Perere no se desanimó. Cuando aceptó el duelo de Brad, también respondió aquí. Haré mi mejor esfuerzo. Continúe trabajando duro como ya lo está haciendo. Runtaral sonrió. La expresión seria que puso para asustar al niño desapareció, revelando su habitual rostro amable. Prometió enseñar a Irene lo mejor que pudiera, e Irene se comprometió a aprender. Pasó una semana. Runtaral, que estaba temporalmente a cargo de la clase F, regresó a la sala de recuperación. Irene también pasó de la clase F a la clase C. Lo que ha cambiado, 1. Habían pasado unos 20 días desde el duelo entre Irene Perere y Brad Lloyd. Todavía estaba caliente. Y los 100 futuros aprendices no se cansaron y todavía pasaban cada día con un entrenamiento más intenso que nunca. Hubo varias razones. Era importante que finalmente estuvieran aprendiendo a usar la espada después de terminar la aburrida rutina de entrenamiento físico, y el hecho de que hubiera una diferencia de clase encendió un fuerte espíritu competitivo. Sin embargo, había una razón mucho más fundamental que esas dos, y esa era la habilidad de los instructores. A medida que pasamos de una posición a otra, la fuerza debe colocarse en los hombros, sea consciente y arregle eso. Tu campo de visión es estrecho. Considere siempre la distancia entre usted y su pareja. Un buen movimiento requiere juicio y solo es posible con la distancia correcta. Manos y cuerpo, pies y pasos. Cuando se superponen de manera efectiva, surge una buena postura. No eran solo habilidades con la espada. Los instructores, incluido Ahmed, estaban verdaderamente especializados en enseñar a otros. Con su amplia experiencia, lograron diseñar un plan de estudios eficaz que fuera fiel a los conceptos básicos, y su orientación flexible no se limitó solo a eso. Los campos de visión nítidos y amplios observaban los movimientos de los alumnos, y siempre que se necesitaban correcciones y consejos, se entregaban al alumno necesario.
El contenido de la enseñanza era tan apropiado que hizo que todos los alumnos se preguntaran si habían sido instructores desde su nacimiento. La persona que me enseñó en mi casa también era un caballero bastante famoso. Completamente diferente. Este es el espadachín de Crono. Si los instructores eran maestros veteranos, los futuros aprendices estaban aprendiendo de los veteranos del campo. Esa fue la verdad. Conocer a los instructores de Crono fue el mayor impacto y sorpresa para todos los espadachines. Por eso todos estaban desesperados por entrar en Crono. Durante la clase, se concentraban en los alumnos, y por la noche, los alumnos continuaban practicando con sus amigos, a veces, solos. Era como si se hubieran reunido las 100 personas más trabajadoras del continente. Sin embargo, hubo una persona que no tuvo más remedio que destacarse como un espectáculo doloroso. Ese es en serio el mismo. Eso es tóxico. Al ver a Irene Perere blandiendo silenciosamente su espada en una esquina del pasillo, algunos de los aprendices hablaron. Las palabras no podían expresar lo asombroso que fue su arduo trabajo. Incluso a la palabra extraño le faltaría algo, pero si se tuviera que usar una palabra para describirlo, entonces la palabra extraño sería la más apropiada. Sin emoción de ningún tipo. Ningún cambio en su comportamiento. Como una marioneta ambientada en un cuento, Irene Perere realizaba las tareas puestas todos los días sin la más mínima emoción. Los aprendices que observaron sintieron una presión desconocida. Podría terminar desempeñando un papel activo en la evaluación final. No sé cómo, pero nos alcanzó en unos meses, francamente, eso es increíble. Por supuesto, los sentimientos fueron mínimos. No importa cuán inhumano pareciera, todavía estaba luchando. Una semana con Runtaral no fue una cantidad de tiempo mágica. Era simplemente un momento para verificar el requisito mínimo de calificación. Irene también lo sabía. Nada ha cambiado. Antes de entrar a la escuela, enseguida y ahora, seguía corriendo detrás. Sin embargo, al no estar frustrado con eso, era el mismo de siempre. Irene pudo blandir la espada. Oh, ¿ahora te ves un poco como un caballero? ¿Quieres que esta Nune te enseñe un truco? Estoy bien ahora. Esperar. ¿Me estás rechazando ahora? ¿Una clase C? Para Judith Nim, que está clasificada en la parte superior de la clase A. ¿Cómo puedes? ¿Eh? ¿Ah, yo? Ya. Di algo. Mira, no estoy tratando de molestarte, realmente estoy tratando de enseñarte, ¿de acuerdo? Para que podamos cerrar la brecha. Nada había cambiado excepto Judith, quien previamente lo ignoró y fue hostil hacia él durante 4 meses, pidió la reconciliación y fue más allá. El niño bajó la espada y miró a lo lejos. Vio a la chica de cabello plateado empuñando una espada con un rostro frío. Mirándola a ella, quien manejaba un manejo de la espada de alto nivel incomparable a él, Irene no sintió celos ni envidia. ¿Qué, de repente? ¿Perdiste tu fuerza porque seguía hablando a tu lado? No. ¿De qué estabas hablando? ¿Puedes mostrarme en otro momento? Irene negó con la cabeza y habló mientras miraba a Judith. Levantando su espada de nuevo, sin lucir diferente, volvió a entrenar. Pasó otro día en Crono. Había pasado un mes desde que terminó la evaluación intermedia. Mientras tanto, la distancia entre los alumnos se redujo. Era un espectáculo común ver a la gente charlando a la hora de comer o durante las clases individuales. La situación era completamente diferente a la del pasado, donde solo se podía sentir tensión y asfixia. Esto se debió a que el plan de estudios cambió de entrenamiento físico a espadas. Una espada es un arma y las armas son herramientas destinadas a ser utilizadas en guerras o batallas. En otras palabras, el manejo de la espada era algo que requería que alguien que manejara una espada encontrara un oponente. De hecho, después de la cena, los aprendices a menudo competían entre sí, y los instructores lo alentaron bajo la premisa de que los asistentes estaban presentes. Fue natural. La práctica era importante para pulir sus habilidades. Oye. Vamos. Sí. Incluso Irene Perere, una solitaria durante toda la admisión, encontró una amiga llamada Judith, por no mencionar a algunas otras. Sin embargo, hubo una excepción.
Ilya Lindsay continuó practicando solo. Fue porque la diferencia entre ella y otros niños se mantuvo igual. ¿Es tan grande la espada de la familia Lindsay? Sí. Al igual que Crono, se encuentran entre los 10 primeros del continente. ¿Qué? Entonces, ¿por qué tuvo que venir hasta aquí y unirse aquí? Maldita sea, tengo envidia. Si tan solo hubiera nacido en la familia Lindsay. Eran de diferentes orígenes. Nació en una familia prestigiosa que era conocida por ser la mejor, sin embargo, eligió ingresar a una escuela. Es alguien que pasó toda su infancia mejor que nadie, recibiendo el mayor apoyo y bajo los mejores maestros. Sin embargo, no solo el apellido, ella también era superior en sus habilidades. Estupendo. Fue un movimiento impecable. Gracias, señor. Loco, de verdad. Talento abrumador, que incluso los aprendices de clase y el instructor Ahmed reconocieron. Esa fue la segunda diferencia entre Ilya y los demás. Ella permaneció igual sin importar lo fuerte que fuera. Frente a la chica de cabello plateado de la familia Lindsay, todos los demás eran como una luciérnaga frente al sol. Sin embargo, hubo otra gran diferencia, ella no planeaba convertirse en aprendiz oficial de Crono. Por supuesto, nadie lo sabía. Al menos, ningún aspirante a aprendiz lo sabía. Sin embargo, era algo que uno podía sentir sin decirlo. Los niños solo se sintieron un poco incómodos con la actitud de Ilya. Eso pronto lo llevó a sentimientos incómodos. No había nadie que mostrara su amabilidad. Al igual que los seguidores de Brad, las personas que intentaron acercarse a Ilya debido a su apellido solo murmuraban sobre ella ahora que habían pasado 5 meses. ¿Va a entrenar en secreto hoy? Por supuesto. ¿Por qué le mostraría la espada de su familia a gente humilde como nosotros? Entonces debería haberse quedado allí, ¿por qué venir aquí? Correcto. Supongo que solo quiere sentirse superior. Ella es realmente una persona increíble. Sí. Después de la cena, algunos aprendices hablaron mientras miraban a Ilya, que no se parecía a los otros niños. La chica de cabello plateado lo escuchó. Por supuesto, no fue solo en la escuela. Tenía un cuerpo y un sentido más desarrollados, lo que la hizo consciente de los chismes que otras personas hacían sobre ella. Incluso sabía que la mayoría de las personas que chismorreaban sobre ella eran las que fingían acercarse a ella. No es nada por lo que estar molesto. Ella ya lo sabía. Así es la gente. Sin saber del pasado, presente o futuro, esperan cosas y se desilusionan. No había necesidad de lastimarse por sus palabras. Todo lo que tenía que hacer era pasar el día tan satisfactorio como ayer. Entonces, al igual que en la evaluación intermedia, llega a la cima en la evaluación final. Eso fue todo. Pensando en ello, Ilya exhaló mientras recogía la espada. Fue el momento en que estaba a punto de desplegar la espada de su familia en un lugar tranquilo donde no había ningún aprendiz o asistente presente. Crujido. El sonido de alguien pisando las hojas caídas al suelo. Los ojos de Ilya se entrecerraron. Si había algo de cierto en los chismes, era que nunca mostró su espada o práctica a los demás. Tal vez fue por el espacio en el pasillo, que estaba abarrotado, no quería entrenar en un lugar donde había demasiada gente. Exudando presión, se acercó un poco más. ¡Gum! No fue solo para tratar de asustar a la persona. Como Ahmed en los primeros días de la admisión, la presión que exudaba era tremenda. No estaba en el nivel de poder físico, pero lograr romper el corazón de alguien a la edad de 12 años fue increíble. Sin embargo, el que se acercaba no se detuvo. La chica frunció el ceño. ¡Gum! La presión que estaba liberando creció. Incluso eso no los detuvo, por lo que se centró en el aprendiz que estaba caminando. Eso sería impactante. Incluso Ahmed tendría una expresión de admiración si la viera hacer eso, incluso Karaka o Yan también. Sin embargo, no lo hicieron. Al ver que el aprendiz se estaba acercando cada vez más, Ilya finalmente aumentó la presión. De hecho, sabía que ningún aprendiz se detendría de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué pregunta tan extraña? Los 100 alumnos darían la misma respuesta. Romper el corazón de alguien con presión es imposible.
Eso era algo de lo que estaban seguros. ¿Qué negocio tienes?, preguntó Ilia con su rostro habitual. No, sus palabras fueron mucho más frías. Y ella no lo sabía. Lo primero que le dio la aprendiz Irene Perere no fue la respuesta. Sacó algo del bolsillo y se acercó a Ilia. Lo que está hablando, 2. Ilia Lindsay tenía una expresión cuestionable en su rostro. Irene, que nunca se había acercado a ella desde la evaluación intermedia, vino a buscarla. No podía entender por qué había venido. Como si eso no fuera suficiente, el tipo le tendió la mano. ¿Qué? ¿Pulsera? Y una carta y un regalo. Una respuesta tardía salió de la boca del chico. Su rostro no era diferente al de las chicas. Inexpresivo. Pero Ilia no sintió que sus acciones fueran frías. Más bien, a diferencia de su habitual apariencia seca, se sentía más humano. Sin embargo, Ilia no estaba en una situación en la que pudiera prestar atención. Ocultando su vergüenza, habló en un tono frío. ¿Regalo? ¿Y una carta? ¿Qué es todo esto de repente? ¿Es repentino? Explica esto. ¿En qué estás pensando dándome todo esto? Ilia no podía entender. En cierto modo, fue como romper su relación y darle un regalo después de la última conversación. ¿Y una carta también? Naturalmente, su tono se volvió más agudo y frío. Sin embargo, Irene no se vio afectada por ello. Más bien, continuó hablando con voz tranquila. Tengo una hermana menor. ¿Qué? Ilia se sorprendió por sus repentinas palabras. ¿De qué diablos estaba hablando? A pesar de sus preguntas, Irene continuó hablando. Ella es mala para tratar con la gente. Expresando sus sentimientos y compartiendo sus pensamientos con los demás. Entonces, ha habido bastantes peleas y malentendidos, pero cuando me despierto al día siguiente, siempre habrá una carta junto a mi cama. Junto con un regalo. La forma de reconciliación de su hermano menor, y mientras miraba a los ojos a Ilia, dijo todo eso. Mientras Ilia miraba a Irene a los ojos, la conversación continuó. Ya lo sabes, yo tampoco soy muy bueno conversando. Me pierdo en lo que hay que decir y mis palabras no están organizadas, simplemente me resulta difícil hablar. Aún así, me tomé un tiempo para escribir y salió bien. Creo que entiendo por qué mi hermana menor prefiere las letras. ¿Crees que te ayudaré de nuevo porque hiciste esto?, preguntó Ilia. Más frío que antes. Lo preguntó sin siquiera saber por qué actuó. Sus palabras fueron mucho más duras. Por supuesto, a Irene no le importaba. Más bien, con una leve sonrisa en su rostro, le entregó la carta y el regalo diciendo. Incluso entonces, está bien. Con esas palabras, Irene Perere se fue. Es como si realmente no le importara que ella lo ayudara a entrenar. Ilia Lindsay se quedó quieta un rato. Luego, mirando la carta que el chico le entregó y el brazalete en forma de flor, dejó su arma en el estante de armas. Y caminó. ¿Qué? ¿Lindsay? ¿Ella ya regresa? ¿Ya? ¿Por qué? Algunas personas que estaban descansando porque no se sentían bien se sorprendieron. Sorprendentemente, Ilia Lindsay, que nunca se saltó el entrenamiento antes, se alejaba. Porque ella, que era la más fuerte de la escuela, era como Irene, que nunca dejaba de entrenar. Pero, naturalmente, a ella no le importaban sus palabras. No, no podía. Esta vez, los sonidos ni siquiera llegaron a sus oídos. Simplemente caminó y entró en su habitación. Y lee la carta del chico. Una y otra vez. No me siento bien. El contenido no importaba. Pero entendió que sus acciones en el pasado debían haber sido incorrectas. Aún así, no se arrepintió de actuar así. Pero a pesar de todo eso, Irene quiso reconciliarse. Pero, curiosamente, el contenido simple de la carta era difícil de soportar. Este regalo. Ilia miró el brazalete en su escritorio. Pulsera de plata. Nada llamativo, pero era algo que tenía una aura extraña y era precioso.
Probablemente se puso en contacto con su familia y les pidió que se lo enviaran. Pero eso no importaba. Lo que estaba grabado en el brazalete, llamado Adonis, le recordó algo que sucedió en el pasado. Uf. Un suspiro caliente escapó de su boca. Sabía que tenía que ser una coincidencia. Ese tipo, al que se llamaba el noble inútil, el príncipe perezoso, no tenía forma de conocer sus circunstancias. No, no era como saber que estaba mal. Pero ella estaba molesta. Incapaz de soportar. Estuvo mucho tiempo en su habitación. Pasaron unos minutos. Y luego pasaron las horas. Incluso después de eso, Ilia Lindsay mantuvo la misma postura de pie, que era difícil de mantener para la mayoría de los espadachines. Y finalmente se dio cuenta. ¿De dónde vino su ira? Murmuró para sí misma. Fui yo. Irene Perere había sido la misma que conoció. Sus sentimientos, su comportamiento y su actitud hacia ella. Lo que cambió fue ella. Asintiendo con la cabeza, se fue a la cama, a pesar de no poder dormir en toda la noche. El amanecer fue brillante. No, no era correcto llamarlo brillante. Eran poco más de las 4 de la mañana y el cielo seguía oscuro como había pasado el verano. Sin embargo, a pesar de la madrugada, había niños en el salón principal. El número superó los 20. Gracias a su mayor resistencia, la magia de recuperación efectiva y el espíritu competitivo de los aprendices, los niños pudieron entrenar por más tiempo. E Irene Perere fue una de ellas. Continuó su entrenamiento temprano incluso en pleno verano cuando la mayoría de los niños estaban agotados. No fue porque cambió. Simplemente no tenía ninguna razón para ser vago. Alarido. Oh, desde la mañana. No tengo fuerzas, ¿tú? Estoy bien. Es interesante. Ni siquiera la vi dormir en la clase de artes liberales. ¿Crees que duerme por la noche? No es así. Judith estaba cerca de él. Ver a la chica con una expresión somnolienta pero aún usando su espada mejor que otros hizo que los aprendices a su alrededor se pusieran envidiosos. Aunque no recibió la guía de una familia prestigiosa, podría estar entre las 3 mejores de la escuela. Tenía talento, lo que ponía celoso a todo el mundo. Sin embargo, las miradas no solo estaban enfocadas en ella. Más bien, cada vez más niños se concentraban en Irene Perere, que estaba a su lado. Estoy celosa. Solo si yo también tengo la oportunidad de entrenar con Judith. No, no solo Judith, cualquiera en la clase está bien. Maldita sea. Debería haber construido una amistad con los mejores clasificados. Sí. La mayoría de los aprendices en el Salón de la Espada estaban celosos de la amistad que construyó con Judith, pero no del propio Irene. Solo cuando está presente un oponente adecuado, se manifiesta el verdadero poder de un espadachín, lo que hace que sea importante tener un buen compañero. No hay otra razón por la que tantos espadachines errantes en el continente buscaran personas más fuertes que ellos para pedir entrenamiento. En ese sentido, fue molesto que Irene, de la clase C y ni siquiera de la clase B, llegara a acaparar a Judith. Por supuesto, a pesar de eso, ni un solo aprendiz pensó en acercarse a ella. Porque la pelirroja tenía una actitud beligerante. Si no fuera por lo que sucedió en la evaluación intermedia, todos estaban seguros de que Judith nunca se habría llevado bien con Irene. Entonces, los niños apartaron la cabeza de los dos. Sin embargo, al poco tiempo, sus miradas se volvieron una vez más hacia Irene Perere. Fue porque Ilia Lindsay de la familia Lindsay se le acercó de repente. ¿Ahora qué? ¿De repente? ¿Por qué entrar en el Salón de la Espada? ¿Vino aquí porque tenía algo que decirle a Irene? ¿Empeoró su relación? Ilia Lindsay se mostró reacia a mostrar la habilidad con la espada de su familia a los demás. Por esa razón, su entrenamiento se llevó a cabo en otro lugar, donde no había mucha multitud. Pero ahora, por primera vez en el autoentrenamiento, alguien que nunca puso un pie en el Salón de la Espada caminaba hacia Irene Perere, quienes parecían distantes durante los últimos días. ¿Eh? ¿Qué? Sin embargo, el comportamiento de la chica de cabello plateado fue diferente. Se acercó lo suficiente a Irene y él la notó, pero luego los dos comenzaron a mirarse a los ojos por un segundo.
Eso fue todo. Después de eso, salió del pasillo como si nada. Judith, que lo vio, preguntó con cara de desconcierto. ¿Qué fue eso? Irene no respondió. Fue porque él tampoco lo sabía, como los demás. Sin embargo, lo vio. Cuando se dio la vuelta, la muñeca izquierda de Ilia sostuvo el brazalete que le había dado. Me alegro. No hubo conversación. Y las expresiones eran las mismas. Viendo cómo su sinceridad había sido aceptada. La boca de Irene se transformó en una leve sonrisa. ¿Ahora qué? ¿Acabas de sonreír? ¿Hice? Lo que hice, ¿qué está pasando? No es gran cosa. Ustedes son realmente divertidos. Ella viene de repente y te mira, luego se va, y el otro que la vio de repente sonríe. ¿Qué diablos pasa por tu mente? Judith miró a Irene todo el tiempo. Su intención era inferir lo que había sucedido entre los dos a través de su expresión. La hizo preguntar abiertamente, a pesar de no obtener una respuesta adecuada. Sin embargo, la expresión del niño desapareció en un instante y luego volvió a la original. Entender algo parecía irrazonable. Finalmente, la niña gimió mientras levantaba su espada. Mañana molesta. Pero entonces, otra persona se acercó a Irene Perere. Esta vez, la curiosidad aumentó para los aprendices y también para Judith. Ella murmuró. Brad. Irene Perere. Brad se paró frente a Irene y gritó su nombre. Era diferente a Ilia. Cualquiera podría decir con certeza que había un propósito. Al ver que el noble inútil monopolizaba la atención de todos los mejores clasificados, los aprendices comenzaron a pensar en varias razones. ¿Qué día es hoy? ¿Por qué Brad ahora? ¿Quiere volver a batirse en duelo? No, no un duelo, ¿tal vez un combate? No. No puede ser. Correcto. No puede ser eso. Irene Perere había sufrido una derrota unilateral la última vez. Brad Lloyd sabía mejor que nadie en solo un mes de entrenamiento, nada habría cambiado. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué tenía que acercarse a Irene y hablar con él a primera hora de la mañana? ¿Qué es? Comuniquemos más en el futuro. ¿Qué significa eso? Como dije, literalmente. Al igual que Judith y tú, quiero que nos comuniquemos más para llenar los vacíos del otro, en el manejo de la espada. Una propuesta impactante de un aprendiz mejor clasificado al más bajo. Los niños en el pasillo miraron a Brad Lloyd con ojos sorprendidos, tal como lo hicieron cuando solicitó el duelo. ¿Está hablando en serio ahora mismo? Nuevo cambio 1. Una solicitud impactante. Todos pensaron eso. Judith no fue la excepción. No, estaba segura porque estaba cerca de Irene Perere. Brad Lloyd no tenía nada que ganar con su solicitud. Brad es un tipo desagradable de cabeza alta, pero sus habilidades con la espada no pueden ser ignoradas. Cuando un aprendiz de clase A le pide a un aprendiz de clase B que compita, la clase A ganaría en la mayoría de los casos. Sin embargo, eso no significa que la clase A sea superior en todos los sentidos. Si 10 aspectos son comunes en cada clase, la clase A tiene una ventaja en 8 a 9 aspectos, pero la clase B tiene buenos puntos en 1 o 2 aspectos. Pero ese no es el caso de Brad e Irene. 10 a 10, 100 a 100. Brad tiene la ventaja. Por supuesto, Irene no estuvo exenta de ventajas. La vara vertical que desplegó fue mucho mejor que las de los primeros clasificados. En particular, la espada que desplegó justo antes del duelo con Brad Lloyd era tan asombrosa que aún permanecía viva en la mente de Judith. Pero eso fue todo. Fue solo ese momento el que fue especial. Después de eso, ningún otro movimiento de Irene se sintió tan impresionante. Por eso tenía curiosidad. ¿Qué diablos tenía de especial ese noble de cabello azul que le hizo la petición a Irene Perere? Por supuesto, no podía preguntar abiertamente. Porque incluso odiaba la idea de hablar con Brad. Irene, que se quedó sin comprender junto a Judith, preguntó. Es bueno para mí, pero, ¿y tú? ¿Qué quieres decir? Bueno, eres mucho mejor que yo.
La diferencia es enorme. Para apoyarnos mutuamente, necesito ser mejor que tú en al menos una cosa. Irene soltó las palabras. Sin embargo, se entendió el significado y los aprendices cercanos que escuchaban la conversación asintieron con la cabeza. Eso estuvo bien. Si lo supiera, estaría bien rechazar la oferta. Incluso Judith asintió. Pero no Brad, quien ofreció la propuesta. Con el ceño fruncido, habló. Irene Perere, déjame darte un consejo. ¿Eh? No te rebajes más. Bajarme. Literalmente. Significa estar orgulloso de ser un noble, hablar con orgullo y actuar con orgullo. Los ojos de Brad ardieron. Estaba frustrado y un poco enojado también. Irene no podía entender por qué el chico frente a él estaba haciendo eso. Sin embargo, incluso Brad no podía entender a Irene. Naciste en la familia Perere, la sangre de la nobleza. Naciste con el derecho de liderar a otros. Y cuando ingresó a la escuela, trabajó más duro que nadie y se demostró en la evaluación intermedia. Eso significa que tienes la capacidad de cumplir con tus deberes y responsabilidades de noble con una fuerte voluntad. Si tuvieras la suerte de nacer en sangre noble, se difundieron rumores, un príncipe perezoso que no aparecía ni hacía ningún esfuerzo durante 10 años, un tipo que disfrutaba de sus derechos y no cumplía con sus deberes. Sin confianza, no importa si vives con la cabeza inclinada ante todos, ya sean plebeyos o esclavos. Pero... Después de un largo discurso, Brad respiró hondo y habló aún más fuerte que antes. En mi opinión, estás mostrando acciones y habilidades que te hacen digno de ser un noble. Entonces, es hora de que muestres tu lado correcto a todos. ¿Cómo yo? Irene no respondió durante mucho tiempo. No había nada más que pudiera hacer. Fue despreciado como el noble, vago, toda su vida. Sabían que no solo las familias nobles, sino incluso los lugareños y las doncellas a menudo hablaban de él. Aún así, nunca pudo refutarlo porque era el tipo de persona que merecía ser tratado así. Para él, las palabras arrogantes pero directas de Brad, que parecían honestas hasta la médula, llegaron con una profunda resonancia. Ah, sí. Este es un noble golpeando el trasero de otro noble. Pero no todos sintieron lo mismo por el consejo de Brad. Judith era una de ellas, una plebeya. Parecía que iba a vomitar en cualquier momento, mientras miraba a Brad, habló. No hables de manera indirecta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Dices esto porque sabes que Irene es mejor que tú en al menos un aspecto. ¿Qué es eso? Házmelo saber también. Supongo que eres tonto. Has estado con él durante tanto tiempo. ¿Qué? Bastardo. Espera. Judith. Irene Perere, nerviosa, detuvo a la pelirroja que estaba a punto de lanzarse a la pelea. Afortunadamente, ella no se movió. En cambio, miró al noble como si fuera a matarlo. Brad resopló. Sin embargo, no lo dudó. Miró al frente y habló con una expresión seria. Concentración. ¿Concentración? Bien, concentración. Wait. Brad Lloyd levantó la espada que sostenía y tomó una postura. Los ojos de los aprendices estaban enfocados en él. Judith frunció el ceño, aún más, al ver el noble acto. Brad blandió su espada. Un corte vertical prolijo. Continuó hablando, actuando sin temblar. Tengo una preocupación después de la evaluación intermedia. Wait. Creo que Irene y yo trabajamos la misma cantidad de tiempo y ponemos el mismo esfuerzo. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia de poder? Wait. Honestamente, no pude entender esto. Por supuesto, trabajaste un poco más duro que yo, pero no debería haber mucha diferencia en términos de tiempo. Es extraño. Al escuchar esas palabras, algunos aprendices asintieron con la cabeza. También pensaron que era extraño. Aunque Irene Perere es muy trabajadora, el tiempo era limitado. Es imposible trabajar casi todos los días en el mismo horario. Entonces, ahora que los esfuerzos de Irene dieron sus frutos, se pudo ver que los esfuerzos de los demás se estaban desvaneciendo. Pero Brad tuvo una idea diferente.
No es extraño. Es totalmente natural. Este tipo no perdió la concentración desde el principio hasta el final del entrenamiento. Wayne. Perdí. A veces no me concentro satisfactoriamente, es solo por unos minutos, pero aún así. Wade. Algunos días no me siento bien. Algunos días el clima es demasiado caluroso para mí. Algunos días, debido al exceso de trabajo en clase, termino agotado y otros días simplemente soy vago. Wade. Pierdo la concentración. Aún así, me consolé. Lo haré mejor la próxima vez. Al hacer eso, reconocí que trabajé lo suficientemente duro. La espada de Brad Lloyd cambió. Para ser precisos, fue incómodo. La espada limpia por primera vez se balanceó desde el punto de impacto. Era como si se aferrara a la espada a la fuerza a pesar de perder la concentración. Por eso perdí. Con esas palabras, Brad retiró su espada. De repente, se hizo un silencio sofocante. Casi todos los alumnos se miraban a sí mismos. El hijo mayor de la familia Lloyd, que los miró, preguntó a Irene. Bien. ¿Cómo puedes mantener tu concentración todo el día? Con la pregunta, muchos ojos miraron a Irene, quien estaba desconcertada. La razón por la que pudo trabajar duro con un nivel tan alto de concentración fue por el sueño. Eso fue todo. Sin embargo, era algo de lo que no hablaría, incluso si lo hiciera, no ayudaría a Brad. Entonces, lo que decidió decir fue: solo, yo tampoco lo sé. Bueno, pensé que sería así. Todos los genios dicen lo mismo. Solo eso, no lo sé. Palabras como esas. No, no soy un genio, ¿qué? Eres un genio. Un genio cuando se trata de trabajo duro. ¿Es normal que alguien que trabaja duro durante más de 10 horas al día no pierda la concentración? Eso nunca sucedería. Brad suspiró mientras negaba con la cabeza. Y luego volvió a coger la espada. Completamente diferente al mostrado hace un tiempo, el manejo de la espada de Crownes. Irene Perere, que lo vio, pudo entender que los movimientos que le mostraba Brad eran las partes con las que Irene luchaba. Tu equilibrio siempre se tambalea en esta parte. Es mejor moverse con un centro de gravedad más bajo. Tus manos se mueven demasiado rápido. Tienes que tirarlo de una vez en línea con tus pies y cuerpo para que el movimiento no salga mal y puedas estirarlo correctamente. No hay necesidad de apresurarse. Sí, gracias. Gracias. Después de realizar 5 movimientos instantáneamente, Brad agregó una explicación fácil de entender. Al verlo así, Irene expresó su gratitud. Pero le resultó difícil dar las gracias. Pero, no hay nada que pueda decirte. Innecesario. Piense en esto como una inversión para el futuro. ¿Inversión? Sí. Ya sea una forma de aumentar la concentración, la que mostraste antes, esa extraña habilidad con la espada o cualquier otra cosa. Cuando puedas materializar los pensamientos, avísame, es cuando podrás devolverme el dinero. Ok. Voy ya. Brad no escuchó la respuesta de Irene y se volvió. Brad no regresó a su lugar de entrenamiento original. Se acercó a Judith, que tenía una expresión hosca. Quiero comunicarme contigo en el futuro. ¿Decir a? ¿Conmigo? ¿Me estás tomando el pelo? No soy. Seguro que hablas mucho. Judith gimió. Odiaba a los nobles y odiaba aún más a los tipos como Brad, que actuaban de manera poderosa. No tenía ninguna intención de hacer nada con ese tipo, ya fuera darle consejos o entrenar. Pero entonces, Brad dijo algo inesperado. ¿Eres creativo? ¿Oh? En comparación conmigo, que solo estoy acostumbrado a la espada de mi familia, eres más liberal al lidiar con las situaciones, a menudo, haces intentos inesperados al atacar. Eso es algo que me falta ahora. ¿Ahora qué? Los ojos de Judith brillaron. Su tono era severo, pero fuera lo que fuera, Brad la estaba elogiando. Teniendo en cuenta el hecho de que estaba actuando como un antagonista a pesar de ser una gallina,
la situación en sí era incómoda. Sin embargo, el noble de cabello azul tenía una expresión como si no tuviera intención de retractarse de sus palabras. Por supuesto, por mucho que gano de ti, estoy seguro de que tú también obtendrás algo de mí. ¿Qué piensas? ¿Le gustaría ser más amable en el futuro? No lo necesito, piérdete. Ok. Pensé que dirías eso. Con esas palabras, Brad Lloyd se alejó. Los niños que estaban mirando volvieron a hacer sus propias cosas, y Judith pateó el piso, sin gustarle lo que sucedió. Irene Perere se quedó quieta, reflexionando sobre lo que había dicho Brad. Y el hombre, que había estado observando en secreto a los niños, incluido Brad, sonrió al salir del pasillo. Uf. A altas horas de la noche, Irene se acostó en su cama. Las palabras de Brad permanecieron en su mente todo el tiempo. Concentración, definitivamente es algo. La cantidad de esfuerzo no se pudo incrementar más. Incluso ahora mismo, todavía estaba tratando de empujar su cuerpo. Sabía que no podía desarrollar talentos que no tenía. Si tal cosa fuera posible, el mundo estaría lleno de genios. Sin embargo, el aumento de la concentración parecía más plausible. Si aumenta la concentración del esfuerzo, los resultados se podrían lograr más rápido. Uf. Irene suspiró una vez más. Aunque parecía mejor, no fue tarea fácil. No había forma de que pudiera mejorar su concentración porque es bueno en eso. Su concentración se debió al sueño. ¿Cómo mejoro mi concentración? La cabeza del chico estaba llena de pensamientos. Pero por el momento, se quedó dormido. Aunque se recuperaban todos los días, Irene seguía un horario más difícil. Contemplar recostado en la cama no parecía lo correcto. Después de un tiempo, el chico se dio cuenta. El sueño que tenía todos los días cambió. Nuevo cambio, 2. Sueño. Fenómeno mental que ocurre durante el sueño, lo que permite ver, oír y sentir varios objetos como si la conciencia estuviera despierta. Por supuesto, la mayoría de los sueños no siguen el sentido común. De caminar en un bosque, el fondo cambia repentinamente a desierto y la sudoración en clima caluroso cambia repentinamente a congelación en invierno. El flujo de eventos está todo revuelto y los personajes no tienen conexión. Por eso la mayoría de la gente piensa que los sueños están desconectados de la realidad. Piensan en los sueños como cosas que no tienen significado. Sin embargo, Irene era diferente. Empezó. El niño que había empezado a soñar sintió que el escenario cambiaba. El patio que no es ni estrecho ni ancho, las malas hierbas que crecen en él, el muro que lo rodea, el cielo azul y las nubes blancas. Y en medio de todo eso, un desconocido levantó silenciosamente su espada. Todo estaba igual. Ese día, el día anterior y hoy. Ya habían pasado 6 meses desde que Irene Perere empezó a tener el mismo sueño. El sueño nunca terminó. El chico poseería el cuerpo del hombre y se entrenaría, balanceando constantemente la espada. Y esos recuerdos continúan incluso después de que se despierta, afectando su cuerpo y mente. ¿Todo fue por el sueño que mi yo perezoso se convirtió en esto, che? Fue cuando el noble perezoso pensó que mientras vivía el mismo sueño de siempre. Fue extraño. Para ser precisos, algo cambió. Cuando empezó, Irene no era Irene. Era el hombre desconocido que empuñaba su espada sin parar de la mañana a la noche, y su conciencia se hundió en las profundidades. Pero no sucedió. Pudo mantener su ego a pesar de no despertar del sueño. ¿Cómo es esto posible? Podría ser posible si tuviera conciencia y no pudiera moverse en el sueño. Como siempre, el hombre se aclaró el aliento y levantó su espada, blandiéndola. Vi. Irene se sorprendió. Las sensaciones del cuerpo del hombre se sintieron demasiado vívidas. Nunca había sido así antes. Aunque era una imagen lo suficientemente fuerte como para afectar la realidad, un sueño era un sueño. Lo que sintió el niño fue un recuerdo borroso y confuso, como si caminara en un amanecer brumoso. Después de ser arrastrado por los recuerdos, no se pudo captar nada excepto las emociones. Pero ese no parece ser el caso actual. Vi.
empuñando la espada pesada. Como resultado, se ejerció presión en todas las partes del cuerpo. Incluso se podía sentir la tensión y relajación de los músculos, los latidos del corazón, la liberación de calor del cuerpo y la respiración. Pasó mucho tiempo en el mismo estado. Repite, repite y repite. Una persona promedio se caería con un par de cambios tan fuertes. Incluso si no se balanceaba. El hombre hizo todo lo posible en cada momento. Fue un momento difícil con dolor en todas partes. Los sentimientos del hombre que tenía la fuerza del acero se estaban transmitiendo a Irene Perere. Sin embargo, en lo que se centró el chico no fue en el dolor en su cuerpo. Fue sorprendentemente la delicada concentración del hombre que tenía el control perfecto. Increíble. La acción de levantar la espada hacia arriba y bajarla vertical u oblicuamente. En cierto modo, parecía una acción simple realizada por un niño de 5 años por diversión. Sin embargo, no fue así. No importa cuán rudimentario pareciera el movimiento, requería un alto nivel de habilidad para que se mostrara perfectamente. Respiración refinada. Centro estable. Balance perfecto. El movimiento perfecto de músculos, ligamentos y articulaciones lo hizo posible. La habilidad con la espada del hombre lo contenía todo, y fue su concentración lo que lo hizo posible. Naturalmente, era mucho mejor que la mejor versión que podía mostrar Irene Perere. Como si se convirtiera en el campesino, la imagen del niño se volvió vaga y lo único que sintió fueron los sentidos del hombre. Sin embargo, no duró mucho. Me desperté. Irene, que se despertó del sueño, murmuró. No había dormido por mucho tiempo. ¿Fueron alrededor de 3 horas? Afuera estaba oscuro. Lo que significaba que aún no eran las 4 de la mañana. Por supuesto, todavía no había dolor físico. La ficha mágica de recuperación, que colgaba sobre la cama, les ayudó a recuperarse de los dolores y a hacer que los aprendices sintieran la máxima eficacia con la menor cantidad de sueño. Irene nunca había pensado en dormir después de despertarse. Hoy fue diferente. Aunque se obligó a dormir, fue porque quería experimentar eso de nuevo. Pero no pudo. Sueños tan misteriosos no se pueden soñar varias veces en el mismo día. No, ni siquiera pudo dormir en absoluto. Fue porque el cuerpo de Irene había cambiado. Al final, decidió lo que tenía que hacer. El niño se levantó y caminó hacia el salón de la espada. Asterisco, asterisco, asterisco. Pasó un día, pasó una semana y pasó un mes. El sueño de Irene Perere siguió cambiando. Se volvió más vívido y más cercano a la realidad. Todos sus sentidos, incluidos la vista, el oído y el tacto, se agudizaron. Fue como si Irene hubiera sido teletransportada a otro mundo en el momento en que se durmió. Gracias a eso, el niño pudo sumergirse en la habilidad con la espada del hombre en sus sueños. Era como si su cuerpo pudiera sentirse, en perfecto control con una alta concentración que hacía que cada movimiento fuera preciso. Los cambios en los sueños, por supuesto, también tuvieron un impacto significativo en la realidad. Kai, ahora voy a mostrarte un movimiento que es una combinación de las técnicas básicas de espada de Crono cuarto y sexto. Esta es una habilidad útil al esquivar un ataque. Déjame mostrarte esto de nuevo. Látigo. 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 Movimientos suaves como el agua. La palabra básico era complicada. Al menos, ese fue el caso de los aprendices de la clase C. La mayoría de los niños estaban disgustados. Sin embargo, Irene era diferente. Sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba los movimientos del instructor Karaka. No fue tan difícil. Ya estaba compartiendo los sentidos del hombre en su sueño, y su concentración también había cambiado. Aunque todavía falta, las habilidades de observación del niño también aumentaron. Kai, entonces, ¿lo intentamos? Ver no fue suficiente para aprender. Irene, quien levantó su espada, respiró hondo y reprodujo los movimientos de las técnicas de espada cuarta y sexta. El manejo de la espada de alta calidad que desarrolló llamó la atención de los aprendices cercanos. Se movió tan suavemente que incluso el instructor Karaka, que era tacaño con sus elogios, aplaudió. Maravilloso.
Sé que el movimiento del brazo que balancea la espada es importante, pero el juego de pies ligero es más importante. Con un poco más de refinamiento, estará listo para usarlo en situaciones reales. ¿Cómo hizo eso? ¿No se estaba quedando atrás hasta hace unos días? Murmullos a su alrededor. Eso era cierto. Hasta hace una semana, Irene no pudo mantenerse al día con el progreso de la clase C. Ya no. Después de repetir el movimiento 3 veces seguidas, el niño cerró los ojos y sintió su cuerpo. Como si apareciera una imagen en un lago claro, las sensaciones en cada parte de su cuerpo comenzaron a ser percibidas por el cerebro. El cuerpo no es una gran masa. Es un complejo de numerosos sitios que desempeñan diferentes roles para realizar una sola acción. Esta sensación podía indicarle su límite y supervisaba el movimiento de su cuerpo. Uso eficiente del cuerpo y los músculos sin desperdicio de energía. Todo eso se une para un movimiento ideal. Sin cesar, continuamente, constantemente. Irene, que imaginaba la espada en su mente, abrió los ojos. Y realizó la acción una vez más. Uno limpio y poderoso. Los ojos de Caracas se agrandaron. ¿Irene Perere era tan talentosa? No. El talento de Irene siempre había sido el mismo. Era solo que su actitud hacia los movimientos había cambiado. El resultado de concentrarse solo en el manejo de la espada, incluso su fuerza mental en el pasado, no parecía tener sentido. Y, por supuesto, mantener esa concentración durante mucho tiempo causaría tensión mental. Pan. Ese está jadeando estos días. ¿En realidad? ¿Es mejor que Judith en términos de resistencia? ¿Comió algo malo? Algunos de los aprendices murmuraron mientras miraban a Irene, quien parecía particularmente cansada durante el autoentrenamiento. Era algo que no podían entender. Pero fue natural para Irene. Sin embargo, los demás no lo sabían. Después de sentir profundamente los movimientos y el tiempo que pasó con el hombre en sus sueños, Irene ya no blandía la espada con tanta brusquedad como lo hacía en el pasado. ¡Puah! Silbido. Irene blandió la espada y continuó blandiendo. Desafortunadamente, no pudo mantener la mejor concentración en cada movimiento. Como un corredor de larga distancia cuyos pies se ralentizan con el tiempo, el cuerpo no tenía idea de cómo se podía detener el agotamiento mental. Sin embargo, no fue una experiencia desconocida para él. Pasó un día. Pasó una semana. Había pasado otro mes, y solo habían pasado 3 meses desde que los aprendices comenzaron sus clases de espada. Después de tanto tiempo, Irene Perere pudo mantener su concentración desde la mañana hasta la noche. ¡Puah! Pero no estaba satisfecho. Aún soñaba y compartía sentimientos con el hombre todas las noches. Entonces lo supo. Que el movimiento más fuerte que hizo con la máxima concentración se quedó corto frente al hombre. ¿Cómo llegó a ese nivel? El nivel en el que usó perfectamente sus masas musculares como los bíceps, tríceps, pecho y muslos. Mientras estaba en el sueño, sentía como si cada fibra de su cuerpo estuviera bajo el control de Irene. Por supuesto, lo que Irene estaba mostrando ahora era asombroso a los ojos de los demás. Sin embargo, Irene no quería quedarse ahí. No era codicia ni anhelo. Fue porque sus acciones tenían un significado. El niño quería acercarse al hombre cuyo nombre se desconocía. Después de tener ese sueño por primera vez, Irene sintió una fuerte necesidad de usar la espada, lo que nunca antes le había interesado. El sueño. ¿Oh? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás haciendo? No te detengas durante la batalla. Judith escuchó a Irene hablar y solo pidió molestar a Brad. No estaban en buenos términos, pero después de la sugerencia de Brad, los dos lograron dejar de gritarse. Irene empuñaría una espada sola a su lado. Pero no ahora. Mientras reflexionaba sobre algo, se alejó silenciosamente hacia el lado del pasillo donde estaban colocados los bancos. Se instaló para relajarse, pero Irene no los había usado hasta ese día. Haciendo que Judith y Brad se sientan desconcertados. Ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Me escuchas siquiera? Ya. Abandonarlo. Luce cansado.
Irene Perere, que parecía cansada, iba a descansar. Nunca se había visto antes, pero no había otra forma de explicarlo. Perdiendo el interés, Brad intentó que Judith comenzara la batalla de práctica nuevamente. Irene, que se acercó al banco, se acostó en él. Y cerró lentamente los ojos. ¿Qué sucede? ¿Está durmiendo aquí? No puede ser. ¿Es realmente Irene Perere? Todos los aprendices cercanos se confundieron. También lo hicieron Judith, Brad y Lance Peterson, quienes siguieron a Brad. Todos tenían expresiones de perplejidad al presenciar un fenómeno que nunca antes habían visto. Si adopto una postura similar a la de dormir, ¿no podré tener esa sensación ni siquiera un poco? Estuvieran los demás sorprendidos o no, Irene hizo todo lo posible por sentir las sensaciones que sintió en su sueño. Pasaron alrededor de 30 minutos. Parpadear. Irene se levantó del banco con los ojos más agudos y claros que antes.